Buenas tardes, creo que debiendo del video anterior, una especie de sample directamente con los parches del teclado en una mejor calidad de sonido, obvio. Eh, en cierto modo omitiendo los baches y los bajos y la estridencia de acá cuando estaba con el teclado de directamente el teclado de el Shure. Generalmente tiene la posibilidad de una captura de audio directa, que no es tan óptima como parece. Bastante, por lo menos, amistoso dentro de lo que se puede. Pero yo creo que lo voy a dejar para otro momento y voy a hacer una especie de explicación más o menos obvia. Es bueno, es un tema controversial dentro de lo que serían los programas como proyectos de, de titulación, especialmente de interdisciplina. Y me voy a explayar. Bueno, la APA, como ustedes quizás no lo sepan, para la gente que hace tipos de tesis o trabajos de título o trabajos de terminación o tesina directamente en, para ciencias sociales y educación, especialmente educación y alguna otra disciplina que se provea directamente de estar ocupando métodos citados de la American Psychological Association. Bueno, el formato APA es una serie de políticas de citación de trabajo bibliográfico que está en su séptima edición del año 2020. Nosotros yo cuando estudié estaba ocupando APA 6. APA 5 no, ocupábamos APA 6. Hubo un cambio de APA 6 directamente como el año 2009 por ahí. Y bueno, teniendo en cuenta que yo tengo 34 y ha pasado bastante agua bajo el puente y las cosas se modifican ligeramente. La referencia a APA, el trabajo con la misma, esto es una página oficial de la American Psychological Association. Ya, aprende a escribir una referencia bibliográfica APA actualizada con la norma APA. De hecho, hay una aplicación directamente que tiene acá, la cual se facilita en el caso de otra disciplina. A nosotros nos pasan por el largo los de formato APA, o sea, porque hay cierta práctica de repente que proviene directamente de la escritura de artículos, desde el primer año de carrera hasta prácticamente posgrado. Bueno, acá depende, eso sí, el tipo de publicación ya un poco más técnica o científica directamente, depende de las características de los editores, los cuales recepcionan trabajo, en los cuales dan fechas de citado de recepción y aceptación y publicación. Así como funcionan directamente las comunidades dentro de las políticas de publicación dentro de las revistas científicas nacionales e internacionales. Para todo. Hay protocolos más o menos claros a propósito, los cuales van cambiando ligeramente dependiendo, igual como de las legislaciones nacionales, se toman como discusiones respecto de derecho, ciertos fenómenos sociales, en los cuales van cambiando ligeramente la estructuración de las políticas de citación científica. Y la estructura bueno, acá hay respecto de estilo, comillas, abreviaturas, tipo de cita, etcétera. Hay bastante rigor respecto de la estructuración de lo escrito. Referencia bibliográfica APA, ya en su séptima edición del año 2020. La sexta apareció en 2009, 2010, por ahí. Y van actualizándose cada 11 años. Ya, como dice este integrante de la American Psychological Association, debe ser un investigador de la Task Force.
Las task force son, por decirlo, como grupos específicos de trabajo a nivel como país o continental. DAPA Task Force. Son hartas, son cerca como de... Lo que sabían son como más de 30 o casi 50 de distintas áreas de especialización, tanto de ciencia básica y aplicada y profesión. Ciencia, disciplina y profesión en el mismo grupo de... Quizás como de cierto modo de preguntas, así como decirlo así, de cierto modo como el mismo grupo de preguntas. Ya. Aprende a escribir una referencia bibliográfica APA, actualizada en las normas APA séptima edición. Todos los trabajos académicos descritos con el formato APA deben proporcionar la información necesaria para que un lector localice y recupere cualquier fuente que haya sido citada en tu texto. Bueno, para que un lector localice en cualquier fuente que haya sido citada en un texto. Un lector se refiere directamente a ciertas discusiones que son medias controversiales respecto de expertise. El lector, especialmente de trabajo científico, es otro colega y otro académico. Es una persona por lo menos con formación terciaria. Igual sería necesario, como una misión quizás de las escuelas, introducir este tipo de formatos científicos que son más breves, son más específicos. No son como los antiguos artículos científicos de los años 1890 en Francia, que eran prácticamente 100 páginas, un ensayo. No, esta es la cosa más sucinta, más simple, más práctico que puede haber. ¿Cómo llevar el conocimiento de un modo más simple? Mediante estructura de paper y ocupando estructuras de citado, lo cual vamos a ir por parte explicando. Esto es conocido como la lista de referencia o la bibliografía. Tabla de contenido. ¿Qué debe incluir en la lista de referencias? APA. Importante, cada fuente que cites en el documento debe aparecer en tu lista de referencia. Por lo tanto, cada entrada de la lista de referencia debe haber sido citada en tu texto. De lo contrario, deberás agregar la entrada de la bibliografía. En la bibliografía. Puedes leer nuestro artículo sobre la diferencia entre cita y referencia y bibliografía. Bueno, cita más o menos claro que un pasaje directamente que puede ser reproducido, pero referencia y bibliografía siempre tengo con cierta duda. Hasta ahora, imagínense. Para el iniciante en la norma APA existe una confusión muy grande entre citas. Yo creo que no, porque va dentro de la referencia y bibliografía citas. Así que, referencia y bibliografía. En el estilo APA trabajamos obligatoriamente con citas y listas de referencia. La bibliografía es una sección opcional. Abajo una explicación de cada uno de los puntos. En este caso se trabaja con referencia. Ya, ok. Las citas son textos que por lo general no son de tu autoría y son insertados en tu artículo para dar soporte a tu investigación y a tu argumento. Pueden ser presentadas con un estilo de cita narrativa o cita parentética. Además, pueden ser citas textuales o citas parafraseadas. Aquí voy a dar un cierto punto respecto de citas textuales y citas parafraseadas acerca de cuál es la utilidad de algunas de ambas. O sea, y respecto a la parafraseo, puede ser el síntesis igual como de cierto modo controversia o debate respecto a ciertos autores que estás viendo en un paper directamente, antes que poner una cita textual que te puede quitar bastante espacio de trabajo dentro de tus 17 páginas, por lo menos que diga los aspectos formales o el número de letras que tiene el artículo en total. Si son citas textuales, entonces deberás tener en cuenta el tamaño de la cita, o si la cita tiene menos de 40 palabras, se presenta incrustar el texto entre comillas, o si la cita tiene más de 40 palabras, se debe presentar en bloque a partir del texto. Bueno, el parafraseo es una presentación de una información que está reinterpretada. Citas parafraseadas o parafraseo quiere decir como una reinterpretación a tus palabras de lo expuesto en la cita, respetando las referencias del autor original. La cita textual es prácticamente referir textual un párrafo o una cantidad de palabras a propósito de un pasaje. Generalmente las citas textuales se ocupan como en textos de largo aliento, pueden ser tesis, tesina, ensayo, antes que un paper que es más parafraseado netamente para sintetizar de repente como una posición como de varios autores a la vez, o en cierto modo de controversia. O sea, cuestión de síntesis, capacidad de síntesis. Ya, y tenemos acá el autor
año, esto era lo antiguo, lo que se usaba como los primeros años de carrera. Aquí esto fue como después lo considerado correcto, que era directamente si había una cita textual y no la página. Y servía bastante para estar construyendo el texto. A propósito, poner la especie de párrafo que se iba a citar, el nombre del libro, el autor, bueno, el apellido del autor, el año y el número de la página, y ponerle colores. Cuando estamos construyendo el texto, ponerle colores a los párrafos para irlo suprimiendo, y a su vez agregarlo al corpus del texto, poco a poco. Es una buena manera. Y acá directamente, para el texto original, no marcarlo de este modo, pero sí marcarlo con un número y no sé qué, y texto opcional o ciertos comentarios de color azul. Así como trabajar los textos directamente. Y acá son las 40, son las citas menos de 40 palabras. Aquí va entre comillas en el mismo cuerpo del párrafo, y acá va en un párrafo aparte, página 51. ¿Qué es la lista de referencia? Una lista de referencia es un listado de materiales que han sido citados en el texto. Estos materiales pueden ser escritos como libros o páginas web, también audiovisuales como podcasts, videos de YouTube, y son materiales que soportan directamente tu artículo a través de citas. La lista de referencia al final de un artículo en formato APA proporciona la información necesaria para identificar y recuperar cada fuente. Esto es importante. Identificar y recuperar cada fuente. Los editores de esta revista van a estar rastreando dónde están cada una de ellas, y puede ser ligeramente estudiado. Cuando son un paper breve es porque sí o sí vas a tener que parafrasear, sintetizar y resumir, comprimir lo más posible. Elija referencias juiciosamente y incluya juiciosamente respecto a la calidad de la fuente de los papers, que sea lo más riguroso posible y actualizado, máximo 5 años. E incluye solo la fuente que utilizó la investigación y la preparación del artículo. O sea, la secundaria que está dentro del otro artículo, como terciario o secundario, no las pongan. Solamente la que ocupaste netamente para el corpus se viene mal. Se ve muy mal, y de hecho se ve como que es un trabajo incompleto. ¿Qué es la bibliografía? El contrato de una bibliografía funciona como antecedente de lectura de autor, como recomendaciones de autor. Acerca de un autor es como bibliografía, como la complementaria. Ya. Es decir, una bibliografía puede incluir trabajos que de alguna manera influenciarán en el texto que escribiste. Ya. La lista de referencias debe ser escrita a doble espacio y debe tener una sacría francesa. Debido a que esta lista de referencias incluye solo referencias que tengan datos recuperables, no debes incluir comunicaciones personales como cartas, emails, etc. En su lugar, cita las comunicaciones personales solo en un texto de artículo. O sea, es que esas cosas directamente como comunicaciones personales, como un texto del artículo, no van ni en el anexo. Eso es parte de la ética. Dependiendo de experto de APA, después de sí. Ya. Aquí hay comentarios de gente de APA. Yo creo que deben ser algunos investigadores, otros usuarios de las plataformas que están consultando directamente aquí en American Psychological Association. Ya. Aquí está la referencia y la estructuración. Ya lo vamos a ver. Ok. Ya. No. ¿Qué no debo incluir? Hay algunos tipos de trabajo que no deben ser incluidos en la lista de referencias. Por lo general, la razón por la cual no se incluye un trabajo es porque los lectores no podrán recuperarlo, o porque la mención es tan amplia que los lectores no necesitan una entrada en la lista de referencias para comprender el uso. O bien textos que no tienen utilidad o una calidad suficiente como para criteriarse como citable. Menciones generales de páginas web completas, publicaciones periódicas completas que no requieren cita en el texto o entrar en la lista de referencia porque el uso amplio de la fuente familiar. Se excluye la wiki, bueno. Acá excluye la wiki. O sea, es que la wiki netamente llega hasta niveles secundarios. Menciones generales de páginas web completas, publicaciones, que no sé qué.
Y la fuente familiar. Su uso amplio, o sea, enciclopedia online de carácter no científico, no recaen acá. La wiki que hace cae. Las comunicaciones personales como correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto se están solo en el texto, no en la lista de referencia. Porque los lectores no pueden recuperar las comunicaciones personales. Esto va aparte de los anexos o bien cuestiones no va, o simplemente no va, netamente por cuestiones éticas. Estos son netamente como procesos de gestión que quedan directamente dentro de la lógica de cómo es de la gestión y no parte de tampoco una referencia. La frase o mensajes de eventuales entrevistados en la investigación puede ser presentado o discutido en el texto, pero no necesitan ni entrar en la lista de referencia. Ahí se tiene que poner netamente un protocolo de producción de datos. Antes se llamaba recogida o producción de datos. Antes se llamaba, de hecho, recolección de datos, recogida de datos. Ahora se llama como producción de datos. Como producción de datos que sea como... bueno. La frase mensaje eventual entrevista a la investigación puede ser presentada o discutir en el texto, pero no necesitan ni entrar en la lista de referencia. Aquí no van. De hecho, van como el resultado y en los anexos. Si el participante lo acepta íntegro. En este caso, no es necesario una cita o una respectiva referencia porque las frases son parte de su investigación original. Además, también podrían comprometer la confidencialidad de los participantes. Lo cual es una violación ética, por supuesto. Aquí el tipo de participación que existe de los participantes de una investigación es voluntaria. A su vez, hay se tomó como un acuerdo de retroalimentación y de devolver esto como un producto. Bueno, si se trata de un grupo netamente y hay como ciertos conflictos sociales importantes, hay que tener bastantes consideraciones al respecto. Hay que ser bien criterioso. La fuente dedicatoria generalmente no aparece en la lista de referencia, a menos que el trabajo sea un libro de revista académica. Por ejemplo, si agrega al comienzo de tu documento una cita inspiradora a un famoso, la fuente de una cita no aparece en la lista de referencia, porque la cita está destinada a establecer el escenario para el trabajo y no justificar un punto clave. Igual sería bueno no poner así como la referencia del propio trabajo. No suena pretencioso, la verdad. Formato. La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. Se llama como referencia, va al último. El título de la página debe ser referencias y debe ser centrado en la parte superior de la página. La palabra referencias debe ir en negrita, no subraye o se comillas para el título. Eso es innecesario. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto de tu ensayo. Además, cada entrada de tu lista de referencias debe tener una sangría francesa a media pulgada, 1,7 del margen izquierdo. Y el texto no está justificado. Qué raro. Antes ocupaba texto justificado. Ahí está la sangría francesa. Acá la sangría francesa tiene no aparece directamente en la primera línea de la referencia, sino que en la segunda. Cuando es de una sola línea no hay problema, pero de la segunda se establece la sangría francesa y corre hacia lo largo, como acá. Del segundo renglón de la referencia, por ejemplo, bueno, acá se ponen los nombres por completo del equipo de investigación. Ya, pero se pueden poner de último tiempo en la PASEI se está discutiendo acerca de poner directamente nombres de pila de los investigadores, lo cual puede ser opcional, o sea, directamente se discutía en contexto de la ética y de repente con discusiones respecto de género. Netamente no es para la omisión, pero es como una consideración especial de reciente establecimiento dentro de lo que sería la psicología. Elementos de una referencia. Cada entrada en una lista de referencia debe incluir los siguientes 4 elementos básicos de una referencia: el autor o autores o el equipo investigador, fecha de publicación, título del trabajo y fuente para recuperarlo.
Aquí la fuente para recuperarlo está, por ejemplo, ahora, como aparece el ISBN para literatura general, directamente como el índice de publicación para libros, el ISBN, que es internacional, que da una especie como de cédula de identidad, un carnet o un DNI a lo que son las fuentes de recuperación de trabajo científico. Quizás en la parte de la fuente de recuperación doy URL aplicable. URL ya se había ocupado directamente cuando se trataba de artículos PDF para recuperación de las versiones electrónicas. El DOI es medianamente más reciente, como desde 2013 por ahí. Es una huella digital, como el ISBN, pero es una cadena alfanumérica única que identifica el contenido y proporciona un enlace persistente a la ubicación de internet. Como el ISBN, como una especie como de DNI del artículo. Los DOI se pueden encontrar en los registros base de datos y en la lista de referencias de trabajo publicado. El sistema DOI proporciona una manera de garantizar que las copias digitales de los artículos puedan permanecer accesibles incluso si una revista cambia su nombre de dominio o deja de publicarse. Los DOI son asignados y mantenidos por agencias de registro como la agencia Crossref.org, que proporciona servicios de citación en los enlaces para editores científicos. Si bien bastante, porque se perdía mucho de los artículos publicados antes de 1980, o los primeros que comenzaron a ser digitalizados desde 1993, el DOI, y mucho de esa literatura antigua prácticamente se ha perdido, o netamente ha permanecido directamente dentro de la con comillas caja fuerte que es la academia. El DOI es una especie como de cadena alfanumérica, doi.org/ y aparece un código. Ahí está. La URL ya era más conocida. URL es una ubicación de dominio de información digital en internet y encontrar un link directamente a la barra de dirección del navegador de internet. La URL es la referencia de vincularse directamente al trabajo citado cuando sea posible. Cuando incluir DOI URL, esto es relativamente nuevo. El material que quiere citar tiene un DOI aparente, sí, tiene que ir. No, ingresa a crossref.doi del material. Bueno, si se trata de un artículo científico posterior a 2010, por supuesto que tendría que llegar un DOI directamente, formato DOI y URL, etcétera. Detalles adicionales sobre el DOI, que es identificador de objetos digitales. Ya he explicado que es una cadena alfanumérica exclusiva asignada por la Agencia de Registro Internacional y que se consulta en crossref.org. Ya. El autor, fecha de publicación. Ya. Esto de acá directamente es la estructura de la cita. Bueno, de la referencia, en verdad. Porque la cita es el contenido propiamente dicho que va en el texto o que va sintetizado a partir de parafrasear. Ya. Información del autor. Pueden ser 1, 2. Siempre va el apellido, coma, inicial del nombre y Cuando son varios autores se pone una coma y va con la siguiente estructura. Como ahí. Apellido, coma, inicial del nombre, punto. No, puede ser coma, apellido, y se va repitiendo a partir de la cantidad de los autores del mismo artículo. Acá hay una referencia respecto al número máximo de autores, hasta 20. Los nombres de los autores están invertidos, hasta 20 autores. Bueno, en su punto suspensivo, ¿cuánto más de 20? Antes se decía que eran 9. Directamente que la sexta edición se habla de hasta Z autores y más de Z autores. Ahora la regla actualizada hablamos de 20 autores y más de 20 autores. No me da diferencia. En la APA 6, hasta Z autores era la misma línea. Ahora hay que poner hasta 20 directamente. Y que esto contribuye directamente
a la expansión directamente de la comunidad científica, y de repente como que evita en cierto vacío de autoría por parte de académico jefe de departamento frente, no sé, a su equipo de investigadores o colegas que están presentando trabajo junto con él, y no refiere directamente a la autoría de un solo individuo o de un par, sino que de un equipo por lo menos de 10-12 personas que está democratizado un poco, sí, pero al momento de la referencia igual como que otorga dinamismo y más como democracia de repente los equipos de investigación, que no pues directamente con un PhD, un doctor de ciencia, más de 20 autores, y se pone punto suspensivo. Cuando eran 7 y se cortaba hasta como por acá, y después venía la fecha y ya. ¿Cuándo debe incluir un número de página en referencia? Se debe incluir el número de página de referencia de acuerdo. Bueno, esto es nuevo. Se debe incluir el número de referencia de acuerdo al tipo de fuente que esté citando. Se incluye un rango de páginas en una referencia cuando la fuente es parte de un trabajo paginado más grande, con un capítulo de un libro editado o un artículo de una publicación periódica, un periódico impreso o una revista impresa. O sea, periódico impreso, o sea, de la prensa regular, directamente se indica la página desde la cual se puede ir buscando. Debido quizás como para localizarlo más rápido, esto es nuevo acerca del número de páginas de la referencia. Esto previamente no se ocupaba, pero ahora sí. Ejemplo de referencia: hoy tenemos acceso a distintas fuentes de datos, desde el libro impreso hasta página web, pasando por videos, podcasts, y entonces en un video no tiene los mismos datos que un libro. Por eso es importante que sepamos qué datos debemos agregar a cada tipo de fuente. Abajo puede navegar por distintos tipos de referencia APA. ¿Cómo citar un libro? Es como la más común de todas, la más clásica. Libro impreso, apellido, N, año, título de trabajo, editorial. Antes se agregaba la ciudad, de la editorial. Ciudad, país, editorial. Acá, en esta parte de aquí, iba como ciudad, país, editorial. Eso ya parece que se eliminó. Libro en línea, apellido, puede ser hasta 20 o más años, título del libro, editorial, la URL, que puede ser directamente el enlace al PDF, o el código identificador DOI. En este caso da más, por lo menos, así por decirlo, como aval de profesionalismo, el DOI, identificador de objeto digital. Libro con editor, apellido N, editores, cuando son de repente como simposio, actas de congreso, aparecen como los editores, son como libro con editor, o puede ser directamente como actas de congreso y aparece como alguien haciendo como un recopilatorio y se aparece como editor acá. Año, título de trabajo, editorial. Por referencia al capítulo del libro de entrada, o utilizar el siguiente formato. A esto me refería con el editor como un compilador respecto de un acta de congreso, cosas por el estilo. Aquí va, pero va después del capítulo. El capítulo del libro, el del capítulo no lleva cursiva, en cambio el del título del libro sí. Se pone la edición, volumen, páginas, editorial. Observación: si no tiene el número de la página en el ejemplo anterior, el título del capítulo o la entrada es suficiente. Si el libro no tiene un número de edición o volumen, omite esa información. Bueno, la edición es que generalmente los libros, quizás que sean libros de texto más o menos clásicos, o que tengan como ciertas reediciones y tengan como cierto modo como cierto bagaje, esto no. Pero en los artículos directamente puede ser como volumen 1, páginas tanto. Netamente como para acceder directamente a la información lo más rápido posible. Tontería Salazar, NMA, este es el editor del acta. Bogotá. Renovación urbana, páginas de la 80 a la 20, empresa de renovación urbana. Ok. Aquí, edición o volumen. Esto ya trabajan como directamente tomo.
Bueno, ahí depende de edición y volumen, pero generalmente ahora se agregó la edición del mismo, pero no está trabajando con bibliografía demasiado antigua. Bueno, 1994 es bastante antiguo. Trabajar prácticamente con texto de 1994 es prácticamente de vergüenza. 2008 en adelante, 2015 es lo ideal. Los motores de editor son iguales, usen la palabra autoedición. Bueno, no sé. ¿Cómo citar el capítulo del libro? Ahí, lo mismo. Editores. Apellido, año, apellido B, año, título del libro, ediciones. Siempre el del libro llega la cursiva. El del capítulo no. El del libro. Ahora aparece solamente editorial. Antes iba país y ciudad. Y el puede ser editorial tanto, editorial con la URL, el camino al PDF, o directamente el DOI. Para más rigor, voy directamente por el identificador de objeto digital, el DOI. Ya. Ejemplos: libro completo, versión impresa, tanto. Apellidos, inicial del nombre y inicial del nombre, año, título en cursiva y la editorial. Versión electrónica y la versión impresa, lo mismo, y va con la URL acá abajo directamente, o puede ser directamente Nota que la séptima edición ya no se usa. Antiguamente, a propósito de estas cosas del cambio, nosotros decíamos, ya, consulté el texto a tal fecha, recuperado en versión electrónica de por ejemplo, el 17 de mayo del 2021. Ya, consulté un artículo, tenía que poner recuperado en versión electrónica de la fecha de la URL. Así era antes la sexta edición. Libros disponibles son en formato electrónico. http:// ya no hay que poner recuperado en formato electrónico de. Ya. Bueno, volumen una obra multivolumen publicada. Esto ya más propio de la historiografía, no tanto de paper o cuestiones de como de ciencias sociales propiamente dicho. Este es más como bibliométrico, más general. Este capítulo prólogo escrito por otro autor. Este parece nuevo. Pero es como que sea capítulo prólogo escrito por otro autor. Sánchez y Wilson en base teórica. Referirse al libro, generalmente no debo citar esa referencia. Debo citar el libro completo si fuese necesario. Ya, ok. Al hacerlo, porque se puede poner arriba la referencia, prólogo de tal texto y después se consulta. Ya. Según esto ya no es. Bueno, esta sería como así de pie de página. No, acá no va. Directamente sería como cita a pie de página. No va acá. Al hacerlo está presentando a los lectores en formato diferente de referencia que pueden reconocer de inmediato desde la presentación del libro escrito. Ya. Bueno, esta va en la parte del texto, no la referencia, sino que según Oscar Belandia, puede ser 2 puntos. Qué raro que es la coma. Los casos de virus respiratorio han sido tratados con atraso por gran parte del mundo. Es la cita textual de menos 40 páginas, así que va con la fecha, capítulo 5. Le agregaron capítulo. Porque antiguamente, en la PA6, directamente era como Santiago Wilson, 1994, página 209. Estaba mejor, más preciso. Este tema también funciona cuando cita un prólogo escrito por alguien distinto a los autores del libro. En este caso sería apropiado citar al autor siguiente del prólogo. Sánchez, prólogo de Ayala. Está interesante. Está bueno. Porque siempre el prólogo generalmente lo escribe otro autor, un revisor o un colaborador cercano. Suscita en el texto de incluir el nombre del autor principal del texto. El autor del prólogo simplemente se nombra como en su narrativa de la misma manera que le daría crédito al autor de cualquier otro capítulo no escrito por el autor principal del libro. En su prólogo, describe las características de la contabilidad de la empresa familiar. Está bueno. Citar autores de obras clásicas.
Cita Aristóteles, referencia. Aristóteles 1931, metafísica. Traducido en 1931, ya. Porque antes hubiésemos puesto Aristóteles 1931, pero no tiene caso. Ya. Esta es para obras muy antiguas. En caso de obras clásicas, tienes que citar o referenciar la edición que realmente estás leyendo. Es decir, si estás citando a Aristóteles, probablemente no estés leyendo el texto original que se publicó en griego en 1311. Más bien, es probable que estés leyendo una versión republicada y traducida del texto, y una entrada en la referencia tienes que proporcionar la información o publicación más reciente que utilizaste en lugar de una publicación original. Es recomendable agregar los datos del traductor y de la obra original. Para trabajos muy antiguos, cita el texto de la traducción que utilizaste precedida de la abreviatura TRAD y el año de la versión que usaste. Buen punto, interesante punto de acá directamente acerca de las traducciones de texto muy clásico. ¿Cuándo agrega la fecha de publicación? La fecha original de publicación, si se conoce, debe ser informada por trabajos republicados o reimpresos. Como sucede, los trabajos de trabajos traducidos suelen ser trabajos reimpresos o republicados. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto para todas las obras traducidas. Este fue un libro, una revista. Siempre las revistas son que vamos a ver las más usuales y los más poco comunes. Por ejemplo, podcast, un video de YouTube, etc. ¿Cómo citar la referencia a un artículo de revista con un mapa? Un artículo de la fuente periódica, como una revista periódica o boletines, etc., tiene el siguiente formato estándar: apellido, letra, el año, título del artículo específico, título de la revista en cursiva, volumen en cursiva, número de la revista, número de la página de inicio, número de página fin, y el DOI, que es el, por decirlo, el DNI o el carnet del artículo científico. Ejemplo de revista con DOI, con el identificador de objeto digital. Si un artículo de revista tiene un DOI, incluye el DOI en la referencia, por supuesto, para más rigor, para más credibilidad, técnica y científica. Si el artículo de revista no tiene un DOI y proviene de una base de datos de investigación académica, finaliza la referencia después del rango de página. No incluye información de base con los datos de referencia. Referencia en este caso es lo mismo que para un artículo de una revista impresa. En otras palabras, no incluye información de base de datos de la referencia, a menos que el artículo de la revista provenga de una base de datos que publique contenido original y propietario. O sea, no malgaste espacio poniendo URL en azul con PDF. Sí, eso es lo que está diciendo acá. O sea que no malgaste espacio de la publicación, ni malgaste la cantidad de letras para hacer directamente los trabajos científicos poniendo URL. Si el artículo de revista no tiene un DOI, pero tiene una URL que resolver para los lectores, por ejemplo, de una revista en línea, que no es parte de la base, incluye la URL del artículo al final de la referencia. O puede ser el DOI. Si es que no tiene el DOI, el URL. Ejemplo, revista impresa. Si el artículo de revista impresa no tiene número de volumen, número o página, por ejemplo, porque es de una revista en línea, omite los elementos faltantes de referencia. Tomen, por ejemplo, el artículo de revista Internacional Magisterio, que no cuenta con número de volumen. Cita: Muñoz Vila 2012, Muñoz Vila C, en febrero de 2012, lo que se haga, revista Internacional Magisterio, en volumen 54, número del día del 17. O sea, tomando en cuenta de repente de revista impresa, no directamente en lo que son volúmenes o cosas por el estilo. Otras recomendaciones: si el artículo de la revista tiene un número de artículo en un lugar de rango de página, incluye el número de artículo en lugar de rango de página. Si el artículo de un sitio web de noticias, por ejemplo, La Silla Vacía, que no tiene una versión impresa, utilice para formato citar página web. Esto es importante. Pero no generalmente, porque citar una página web es un poco extraño. Bueno, recuperado, acá un error. Aunque puede ser que raro que el recuperado no esté. Ya debe utilizar artículo en una revista, una entrada de un blog, una red social como Facebook. Bueno, eso no es rigor. Eso no es rigor.
Ahora vamos a los pocos más usuales. Instagram, no. Wikipedia, no sé. Wikipedia igual como que la tenían ahí como en veremos. En el slide de PowerPoint. Esto parece interesante porque esto es nuevo. De acuerdo con la última edición de guía de estilo APA, debo citar una presentación de PowerPoint o cualquier presentación de diapositiva en un link de referencias, solo si los lectores podrán recuperarla. Es decir, si podemos proporcionar a los lectores la información que necesitan para encontrar la línea. Si no tiene esta información, debe citar la presentación de diapositivas como si fueran como una comunicación personal dentro del anexo. Lo que son la especie de comunicación personal dentro del anexo y no directamente la referencia. En la mayoría de los casos vamos a incluir una presentación PowerPoint en la lista de referencias si podemos ubicarla en línea. Por ejemplo, si tu profesor publicó la diapositiva en el sitio web del curso. Ya, ok. Ya, apellido, año N, título de presentación, diapositiva PowerPoint, número de la página web. Sánchez, diapositiva 10. Sánchez, equipo, diapositiva PowerPoint. Ya. Solamente si el profesor la comparte. Interesante. Ya. Wikipedia es un poco más común, pero directamente como que atenta directamente a rigor de la referencia propiamente dicho. Ya. Citar Wikipedia. Antes de que aprendamos a citar y referenciar Wikipedia con estilo APA, debemos aprender que la siguiente pregunta: ¿puedo citar Wikipedia en un trabajo de investigación? Recomendamos la lectura de artículos específicos, pero te adelantamos la respuesta. En términos generales, no debes citar Wikipedia. Incluso en artículos de Wikipedia. Está prohibido. ¿Por qué? Bueno, muchas entradas de Wikipedia están modificadas. Ya. Entonces Wikipedia contiene más información. De ningún modo. Es una excelente manera de obtener una visión general de un tema que podría ser nuevo para nosotros. Pero la especificidad tiene como es una cosa, una comunidad abierta de edición de artículos, no generalmente con un nivel muy experto que digamos. Puede traer Wikipedia contiene citas completas y son buenos puntos de partida para encontrar los materiales originales que quieran encontrar en tu trabajo académico. Pero, sin embargo, hay ocasiones que es apropiado citar una cita de Wikipedia y abajo te explicamos la manera correcta de citar referencias citas de Wikipedia. ¿Cómo citar un artículo de Wikipedia con norma APA? En este caso, bueno, mira. Enlace permanente. Bueno. Siendo bien sincero, respecto a citar Wikipedia, yo creo que no. Una revista científica, pueden ser journals, pueden ser actas, pero no Wikipedia, sinceramente. ¿Por qué? Hay una cadena de editores realmente modificando los textos a la manera que ellos les pidan, que no hay directamente así como una cadena de editores o de redactores a nivel universitario. No está. Instagram, como eso. Facebook, Twitter, no sé. YouTube me parece más interesante, un diccionario, una página web, un periódico. YouTube. Porque si bien YouTube como que nos trae de repente como cierto contenido del ocio que realmente no es tan tan útil que digamos. Pero sí hay ponencias, las cuales son puestas directamente por organismos universitarios netamente para difusión de lo público. O sea, las plataformas están para el bien y para el mal. Las plataformas son las personas son de las que de repente les dan los usos que ellos sepan. Pero en general en YouTube hay buen material cultural. Ya, ¿cómo citar o referenciar un video de YouTube con el mapa? La referencia en forma de información de hoy día es posible que necesitemos referenciar en el cual textos desde diferentes fuentes, impresas, digitales. Bueno, no. Bueno, en Facebook de repente hay artículos interesantes que pone la gente, pero prácticamente el 96% es basura. Instagram menos. Así como videos de YouTube y podcast. A ver, las referencias de YouTube siguen el siguiente estándar de quién, cuándo, qué y dónde. A ver, esto es nuevo. Nombre del autor, nombre, fecha, título, YouTube. Ya. Y se pone la URL del video. Ya, ok. Antana Somos Confesiones, ¿cuándo? ¿Ya? ¿Quién? Ya.
cada red más. Ah, súper. Esto no. Ten en cuenta que usamos el nombre de la cuenta de YouTube que subió el video como autor. Ya. También podemos agregar el nombre de usuario y el nombre del canal como autor. Serman R, ser electricista, ya. Citas. Las citas deben ser realizadas agregando al minuto de video donde está la cita, así como en el libro informamos al lector del número de página. En el video informaremos en el minuto y segundo donde aparece la cita. Ah, ya. Ah, súper. Expresado por Antanas Mocus en reciente entrevista. Hay un que está muy presente en la cultura colombiana y que se resume en la frase por mi familia y lo que sea. Oh, está interesante. Citar comentario en YouTube. En este caso debemos citar a la persona que dejó el comentario como autor usando el formato que aparece en el comentario, es decir, un nombre real o un nombre de usuario. Ay, ay, ay. Ah, que está enredado esto. Oh, está bueno, man. O sea, si pone el comentario de un video de YouTube, lo puedo ocupar para una fuente científica. Oh, la cagó. No sabía. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo de repente con el uso más o menos avanzado del formato APA. Del formato APA 7. En este caso tenemos que citar a la persona que dejó el comentario como autor. Si fuera un nombre de usuario, como por ejemplo C. Barrera, escribiríamos un nombre de usuario tal como el elemento autor de la referencia. Ya. En la fuente agregamos en YouTube esto posible clic de comentario. Ya. Oh. Ah, qué interesante, weón. Oh, el medio mundo, weón. Es que abre un mundo directamente porque YouTube tiene... Bueno, YouTube sí es bien utilizado, de repente como en los comentarios de sitios culturales como que aparecen auténticas aclaraciones enciclopédicas o biblias, como les llaman directamente las personas que están posteando, pero está bueno, ya. Vimos lo que era Norma Zapa, el inicio, en orígenes de formato APA. Esto no lo vimos, hubiésemos visto al principio. El estilo APA proporciona una estandarización para una comunicación académica efectiva porque ayuda a los escritores a presentar sus ideas de manera clara, precisa y inclusiva. Orígenes del estilo APA. El origen de la norma APA se da en 1929 cuando un grupo de psicólogos se reunieron y buscaron establecer unas normas o pautas de estilo que estandarizaran las diferentes componentes de la escritura científica para aumentar la facilidad de comprensión de lectura. Desde entonces el alcance y la extensión del formato APA ha crecido y es el estilo de escritura más utilizado en el mundo para presentación y trabajo académico. ¿Por qué se hace necesario el estilo APA? Un trabajo académico que tenga uniformidad y consistencia permite a los lectores enfocarse en las ideas presentadas. Piensa que, como lector, es mucho más fácil encontrar una información en un documento que estés acostumbrado a la formatación, estructura, márgenes, fuentes, que en un documento en donde tengas que entender la estructura del trabajo. O sea, reorganizar de repente como cierto caos que está en el texto, es mejor presentarlo en un modo ordenado. En resumen, los autores se concentran en proveer la información esencial. Ok. Y los lectores no sufren distracciones si tienen acceso fácil a aprofundarse, buscando referencia en el tema que quiera. Aprofundarse, ya. El estilo APA puede ser usado en cualquier trabajo escrito. Sí y no, depende. Bueno, depende de una respuesta muy nuestra. Aunque se podría ocupar en cualquier trabajo académico, el estilo APA es más relevante para el área de psicología, negocios, comunicación, enfermería y campos relacionados. Hasta educación. Y tiene otros modelos y estilos como los más destacados son el estilo Chicago, las normas Icontec y las normas Vancouver. ¿Por dónde empezar? Sugerimos que entiendas primero la estructura de un trabajo académico. Luego sugerimos que entiendas el modelo nuevo APA, es decir, los márgenes tipo tamaño de fuente, tamaño de papel, etc. Y por último sugerimos entrar en temas más específicos como cita, referencia y bibliografía. Bueno, algo había hablado acerca de los componentes de la referencia, que son los que más se ocupa. Ya. Estructura del texto en formato APA. Lo había pasado un poco. Es que generalmente cita de referencia como los más chocantes, pero de todos modos va a depender igual del journal o de la revista o la unidad académica que esté dirigiendo el trabajo. Todos los documentos en formato APA incluyen una portada al texto principal de referencia. Más pueden incluir elementos adicionales como resumen, tablas y figuras, apéndice y nota al final.
Organiza las páginas en un documento de estilo APA del siguiente orden: portada, resumen, texto, referencias, notas, tablas, figuras y apéndices. Portada. La página del título incluye 5 elementos: título, encabezado, nombre del autor, afiliación institucional y nota del autor, opcional. Es considerada la página 1 y debe estar numerada. Por ejemplo, cuando uno está trabajando con un procesador de texto en Microsoft Word, directamente el número debe ir aquí. Eso está desde que nos formamos directamente en la carrera, y siempre está en el margen derecho superior. Acá. El nombre del artículo, título corto del trabajo, el título largo del trabajo, es el subtítulo, autores, afiliación institucional, universidad, instituto, etcétera. Nota del autor, esta es la afiliación institucional. Bueno, resumen, abstract. Se pasa a una segunda página, la cual empieza con la en abstract o resumen de la portada. Esta puede ser de una cantidad de 200 a 500 páginas, depende. Pueden ser entre 100 y 200, 250 generalmente. Y viene con las palabras claves para estarla buscando directamente en la base de datos respecto al artículo. Y no tiene justificado. No tiene justificado de texto acá, al margen derecho. Por lo visto. Cuerpo del documento. Empieza con una nueva página después del resumen y después de la portada. Si el documento no tiene un resumen, el texto o cuerpo de un documento en formato APA está compuesto generalmente por las siguientes secciones. Bueno, introducción. Introducción acá en el formato del artículo. Introducción más marco teórico junto. Todo al tiro. Así comienza. Con el título largo de nuevo. En negrita. Y aparece el texto acá descrito. Sin justificado. Con una sangría normal. La sangría francesa exclusivamente va a la referencia. Sin justificado. El justificado es cuando por lo menos ajusta el texto directamente al margen acá, por ambos lados, de modo homogéneo, así que no sé. Vamos por las secciones. La referencia ya lo vimos, pero lo vamos a revisar después de nuevo. Introducción. Esta es la parte de introducción más marco teórico, va junto. Como el nombre lo dice, la parte destinada a la introducción de tu tesis debe introducir el problema al lector. El cuerpo de un manuscrito se abre con una introducción que presenta el problema específico de estudio y describe la estrategia de investigación. Debido a que la introducción está claramente identificada por su posición en el manuscrito, no es necesario un título etiquetándolo como introducción. Se pone el título del trabajo directamente en negrita una vez y listo. Antes de escribir la introducción, se considera la siguiente pregunta: ¿por qué es importante este tema? ¿Cómo se relaciona el estudio con trabajo previo en el área? ¿Qué otros aspectos de estudio se informaron anteriormente? ¿En qué se diferencia y se basa respecto a los anteriores? ¿Cuáles son las hipótesis y objetivos primarios y secundarios de estudio? ¿Cuáles son los vínculos, si es que existen, con la teoría? ¿Cómo se relaciona entre sí la hipótesis de diseño e investigación? ¿Cuáles son las implicancias teóricas y prácticas de estudio? Una buena introducción responde a estas preguntas en unas pocas páginas, y al resumir unos argumentos relevantes y la evidencia pasada le da al lector un sentido firme de qué es lo que hizo y por qué. El problema, la importancia del problema, indica el por qué el problema merece una nueva investigación. Para la investigación básica, la declaración sobre la importancia puede implicar la necesidad de resolver cualquier inconsistencia de los resultados del trabajo anteriores y alcanza una formulación teórica. Describe la literatura relevante en el tema. Discute la literatura relacionada relevante, pero no se siente obligado a incluir un histórico exhaustivo, o sea, como un largo marco teórico. No es necesario. Ponga que el lector tiene conocimiento sobre el tema básico y no requiere una explicación completa de su historial. O sea, directamente de cómo dar pinceladas del tema, pero no hacer el recorrido completo. Capacidad de síntesis, parafraseo, mucha referencia y ser conciso. Al resumir trabajos anteriores, evite los detalles no esenciales, en cambio, enfatice los hallazgos pertinentes, los problemas metodológicos relevantes y las conclusiones principales. Remita al lector a encuestas generales e investigaciones de síntesis del tema si están disponibles. Demuestre la continuidad lógica entre el trabajo anterior y el presente. Desarrolle el problema con la amplitud y claridad suficientes para que lo entienda el público más amplio posible. Bueno, el contexto de la ciencia pública tiene que entenderlo el lector menos experto en el tema. Tiene que estar declarado y presentado en el lenguaje más
claro posible. Hipótesis de investigación. Una vez que haya introducido el problema y haya desarrollado material de antecedente, explique su enfoque para resolverlo. Si tiene alguna hipótesis o preguntas que son fundamentales para su propósito, otras que son secundarias o exploratorias, establezca esta priorización. Bueno, acá puede ir también supuesto de investigación en el caso de los estudios quali. Formato. Al preparar su manuscrito, comience la introducción en una nueva página, identificándole con el encabezado y el número de página 3 o 4 si también agregaste el abstract, que es el resumen, pero en inglés. Es el resumen traducido, con las keywords o las palabras clave. Escribir el título del manuscrito centrado en la parte superior de la página y luego escribir el texto. Las secciones restantes del artículo se siguen sin interrupciones. No comienza una nueva página cuando agregas título o subtítulo. Cada página siguiente del manuscrito debe llevar el mismo encabezado de número de páginas correspondientes. Aquí está el ejemplo. No haya justificado, lleva la sangría general, lleva el título corto arriba, junto con el número en el margen derecho superior. Como sugerencia, especialmente en alguna disciplina no lleva nota a pie de página. Por facilidad. Sé que entrenar de repente la nota a pie de página sea un poco complejo, pero generalmente no se ocupan en alguna, otros no. Dependiendo. Planilla de instrucción. Puedes crear planilla de instrucción en formato APA. No, pero no. Aquí está. Ya, como citar este artículo. Ya, introducción. Ya. Vamos al siguiente método. Aquí es un poco más complicado. La sección del método debe incluir detalles cómo se realizó el estudio. Mira, como a diferencia quizá como de otros, de repente como estructuraciones de formato escrito para trabajo científico. Ya estamos llegando casi a la hora. Sí, pero es necesario explicar. Ya, la elección del método debe describir en detalle cómo se realizó el estudio, incluyendo las definiciones conceptuales y operativas utilizadas en el estudio. Diferentes tipos de estudios basarán en diferentes metodologías, o sea, cual y cuanti mixta. Sin embargo, una descripción completa de los métodos utilizados le permite al lector evaluar la conveniencia de sus métodos, la confiabilidad y validez de sus resultados. Aquí hay un cierto problema respecto del público al que va dirigido el artículo. Si bien puedo decir ya la ciencia es pública, que no sé qué, pero acá netamente la conveniencia de los métodos y la confiabilidad, de repente como una continuidad estructural, por decirlo, una consecuencia estructural y metodológica, da como en cierto modo como aval al estudio acerca de su grado como de adecuación. Pero generalmente es siempre un público más letrado que, no sé, gente de escuela. Siempre que como una deuda de repente enseñar como una pincelada de metodología de investigación directamente a chicos de escuela. Siempre que como una duda. Sé que es útil, sé que es algo complejo de explicar, pero bueno. Pero también permite a investigadores experimentados replicar el estudio. Bueno, esto en el caso de tipos de estudio explicativo, de diseño experimental, ligeramente puede funcionar como un manual de usuario. Si su manuscrito es una actualización de un estudio en curso o anterior y el método se ha publicado en detalle en otra parte, puede mostrar al lector la referencia de esa fuente y simplemente dar una breve sinopsis del método en esta sección. Presentamos datos transversales de 15 años de estudio de niños, estudio longitudinal de 4 a 8 años. Las tareas de recognición fueron las mismas utilizadas en nuestra investigación anterior. Qué antiguo. Ayala Barrero Godán. Pero muy antiguo. Generalmente no se ocupan de estos años. Bueno, 1980. O sea, desde 2010 en adelante comenzarían a ser relativamente aceptables. 2015 para adelante. Máximo 7 años. La referencia. Identificar subsecciones. Es conveniente dividir el texto del método en subsecciones claramente identificadas. Por lo general incluye una sección con descripción del participante y sujeto y una sección que describe los procedimientos utilizados en el estudio, lo que se llama materiales y aparatos. La última sección incluye la descripción de las manipulaciones experimentales o intervenciones internas utilizadas, procedimientos de muestreo, tamaño y precisión de la muestra. Bueno, esto es prueba, enfoque de medición y diseño de investigación. Si el diseño de estudio es complejo o los estímulos requieren una descripción detallada, se pueden utilizar subsecciones o subtítulos adicionales para dividir las subsecciones y así ayudar a los lectores a encontrar información específica.
No pasa nada. Incluye esta subsección en la información esencial para comprender y replicar el estudio. El detalle insuficiente deja al lector con preguntas. Por ejemplo, si un investigador experto se va a dar cuenta de repente como de ciertos sesgos, cuestiones, y siempre se dejan muy en claro. Si es una especie como de manual de usuario el paper, de repente cuando se habla en los sistemas de respecto de los usos sociales de la ciencia, cuando se dice replicable, es porque hay que dar la mayor información posible. Cuando se da detalle, se llena el lector con información irrelevante. Hay que ser preciso y conciso. Considere usar apéndice y o un sitio web con suplemento para obtener información. Hacer un sitio web con la información como suplemento para replicar el estudio. O la producción de ciertos protocolos complementarios para replicar lo mismo, traducción, etcétera, etcétera. Características participante o sujeto. Bueno, participante mejor, no es que sujeto bien despectivo. Sobre todo en ciencias sociales ocurre que este concepto de sujeto es bien duro. Bueno. Como regla general, describe los grupos de la manera más específica posible, en especial énfasis en las características que pueden tener relación con la interpretación de los resultados. Entonces, si hay un tipo de tendencia o bien alguna propiedad que tiene, por ejemplo, gente que participa de nuestra muestra o que esté en la población, ciertas características demográficas que sean de interés para el estudio. Detalle las principales características demográficas de la muestra, como edad, sexo, grupo étnico, racial, nivel de educación, estatus socioeconómico, estado de discapacidad, orientación sexual, identidad de género y su preferencia lingüística. Ya. Procedimiento de muestreo. Describe los procedimientos para seleccionar a los participantes, incluyendo el método de muestreo. Se utilizó un plan de muestreo sistemático, el porcentaje de la muestra aproximada que participó y el número de participantes seleccionados a la muestra, requiere la configuración de los lugares donde se recopilaron los datos, así como los acuerdos y pagos realizados al participante, caso lo haya. Pero acuerdos y pagos realizados a los participantes. Esto ya es de un perfil un poco más superior, de repente investigación postdoctoral. Cuando hay un proyecto propiamente dicho, que está el gobierno ahí poniendo la mano y que hay un equipo extremadamente responsable. Ya, son palabras mayores. Estos son estudios experimentales. Tamaño de la muestra, potencia y precisión. Junto con la descripción de los sujetos, indica el tamaño deseado de la muestra y el número de individuos que deben estar en cada condición. Si utilizaron condiciones separadas, indique si la muestra lograda difirió en formas conocidas de la población objetivo. Las conclusiones e interpretaciones deben ir más allá de lo que justificaría la muestra, o más bien los propósitos mismos del estudio. Medidas covariables. Incluyen la sección de método la información que proporciona definición de todas las covariables y medidas de resultados primarios y secundarias, incluidas las medidas recopiladas no incluidas en este informe. Describe los métodos utilizados para recopilar datos, por ejemplo, cuestionarios escritos, entrevistas, observaciones, así como los métodos utilizados para mejorar la calidad de las mediciones, por ejemplo, la capacitación y confiabilidad de los evaluadores, uso de múltiples observaciones. Diseño de la investigación. Especifica el diseño de la investigación en la sección método. Se colocaron los sujetos condiciones que se manipularon o observaron de forma natural. Si se crearon múltiples condiciones. O sea, cuando se crearon múltiples condiciones, ya está hablando de un diseño experimental de tipo explicativo. ¿Cómo se asignaron los participantes de tales condiciones? A través de una asignación aleatoria o algún otro mecanismo de selección. Aquí está hablando directamente de tipos de estudio casi postdoctoral. ¿Se lleva a cabo un estudio como un diseño entre sujeto o dentro de sujeto? Bueno, aquí está específicamente hablando que hay que estar siendo lo más riguroso posible en la descripción. No es una parte como un desafío, pero directamente está acá hablando como utilizar o recuperar la información lo más posible de repente como en mecanismos de investigación institucionales. Manipulaciones e intervenciones experimentales. Si se utilizaron intervenciones y manipulaciones experimentales en el estudio, describa su contenido específico. Incluye detalles sobre intervenciones y manipulaciones destinadas a cada condición de estudio, incluidos los grupos de control, si corresponde, y describa cómo y cuándo se administraron realmente las intervenciones, manipulaciones experimentales.
O sea, está aquí hablando en un sentido amplio acerca de ir regulando, especialmente en el método, cuáles son los procesos directamente, porque aquí hay intereses estatales, hay intereses de financistas y también cuestiones de derechos humanos acá. O sea, cada país ha creado legislaciones para regular el trabajo de investigación con personas. Y ya en Chile ya está más o menos actualizado. Ya. En la sección de resultados, de resumir los datos recopilados y análisis realizados sobre los datos relevantes que se han presentado en la sección de discusión. Esta es la última. Generalmente los trabajos de tesis, esta discusión y conclusión ligeramente separados. Antes era como análisis, conclusiones. Pero esta discusión como que mete análisis y conclusiones dentro del mismo saco, dentro de la misma sección. Para resolver y sintetizar información que sea relevante o redundante o extremadamente amplia. Reporta los datos con suficiente detalle para justificar sus conclusiones. Mencione todos los resultados relevantes, incluidos aquellos que son contrarios a la expectativa. Mencione todos los resultados relevantes, aquellos que son contrarios a las expectativas. Por ejemplo, cuando ha aceptado hipótesis nula, que cuando hay ciertas condiciones como comillas de derrota. Generalmente en la interpretación de la ciencia no tiene que ver directamente la derrota, puede ser también como una especie como de insumo al conocimiento. Asegúrese de incluir hallazgos estadísticamente no significativos, así como los estadísticamente significativos. Bueno, se rechaza la hipótesis nula o la aceptamos. No esconda resultados que te parecen incómodos. Eso está bien, por lo menos habla de cierta sinceridad respecto de los hallazgos, si es que hay en cierto modo como debilidad dentro del diseño o cuestiones como ciertos ajustes estadísticos. Reclutamiento. En el caso de que haya realizado encuestas, proporcione fechas que definen los periodos de la encuesta en fuentes principales, según corresponda. Ciertas fechas de encuestas difieren por grupo, proporcione los valores para cada grupo. Estadística y análisis de datos. En los análisis de los datos y la notificación de los resultados de estos análisis son aspectos fundamentales de investigación. Un informe preciso, imparcial, completo e intuitivo del tratamiento analítico de los datos debe ser un componente de todos los informes de una investigación. Si hay alguna duda sobre la idoneidad de un procedimiento estadístico en particular, un procedimiento estadístico, ojo, está netamente orientado como a investigación postdoctoral de tipo de diseño experimental. O sea que ahí hay como bastante más características, de repente como ciertos vacíos, pero está muy controlado por los editores de revistas y también por las facultades universitarias. En particular, justifica su uso indicando claramente la evidencia que existe para la solidez del procedimiento aplicado. Análisis auxiliario. Informe cualquier otro análisis realizado, incluido el análisis de subgrupo, análisis ajustado, indicando aquellos que fueron preespecificados y aquellos que fueron exploratorios. Considere poner los resultados detallados de estos análisis en un archivo complementario en línea. Discutan las implicaciones si las hay, si los análisis auxiliarios, las tasas de error estadísticos. Esto no estaba. Esto no está respecto de estar viendo de repente como análisis de segundo orden, análisis secundario, grupos, dimensiones, para estarlo. O sea, hay que poner un archivo complementario en línea en una URL directamente para estar hablando acá del artículo, o bien como por decirlo como insumo. Flujo de participantes. Para los diseños experimentales debe haber una descripción de flujo de participantes del estudio. Para el caso de encuestas en hospitales, por ejemplo, presenta el número total de unidades en el estudio y el número de participantes asignado a cada grupo. Ya. Ya. Intervención o manipulación de la fidelidad. Si se utilizaron intervenciones o manipulaciones experimentales, proporciona evidencia si fueron entregadas según lo previsto. Ya. Datos de referencia. Asegúrese de que proporcione unas características demográficas y clínicas de referencia de cada grupo. Este llama directamente orientado como a salud y economía. Estadística y análisis de datos. Los estudios que informan los resultados de manipulaciones experimentales o intervenciones aclaren si el análisis fue por intención de tratar, es decir, se asignó a todos los participantes de las condiciones incluidas en el análisis de datos, independientemente de si realmente recibieron la intervención o solo si incluyeron satisfactoriamente los participantes y completaron la intervención. Ya. Efectos adversos. Si se estudiaron las intervenciones, detalle todos los eventos adversos importantes y los efectos secundarios en cada grupo de intervención. Importantísimo. Y ahora la discusión, que es el último componente del documento.
Ya. Después de presentar la sección de resultados, el autor ya está en condiciones de evaluar y interpretar sus implicaciones, especialmente con respecto a sus hipótesis originales. Porque todo tiene su vuelta. O sea, hay una continuidad estructural, casi esquelética, entre lo que es la formulación de la pregunta, los objetivos y la hipótesis. Aquí es el momento donde examinarás, interpretarás y calificarás los resultados y sacarás diferencias y conclusiones de ellos. Al redactar esta sección recomendamos que te preguntes: ¿cuál es el significado teórico, clínico y práctico de los resultados? Interesante esto. Carajo. Ya. ¿Cuál es el significado teórico, clínico y práctico de los resultados y cuál es la base de estas interpretaciones? Si los hallazgos son válidos y replicables, ¿qué fenómenos de la vida real podrían ser explicados modelados por los resultados? Buen punto. Buen punto acá. O sea, comparación con ciertos fenómenos de la vida real que pueden ser explicados modelados estos resultados. La idea de una justificación y un giro pragmático. ¿Se justifican las explicaciones sobre la base de esta investigación? Buen punto también. Sobre la base, eso de repente sí que tiene aplicabilidad. ¿Qué problemas quedan sin resolver o surgen de nuevas? Bueno, acá lo ponían de repente en las pautas anteriores de producción de trabajo científico respecto a cierta corriente, en tema pendiente o que quieran investigar quizás como tu colega. Enfatice cualquier consecuencia teórica o práctica de los resultados. Una opción válida es: si la discusión es breve y directa, combinarla con la sección de resultados, creando una sección llamada resultados y discusión. Ya. Sí que tiene cierta dinámica, pero generalmente no viene muy el caso. Su interpretación de los resultados debe tener en cuenta la fuente de sesgo potencial y otra amenaza de validad interna, la imprecisión de las medidas, el número total de pruebas y la superposición entre las pruebas, tamaño y efecto observado, y otras limitaciones y debilidades del estudio. Puede ser diseño, ajuste estadístico, etcétera. Pero va acá, imprecisión de las medidas. Reconozca las limitaciones de su investigación y aborde explicaciones alternativas del resultado. Discuta generalización o validez externa de su hallazgo. En el análisis crítico debe tener en cuenta la diferencia entre la población objetivo y la muestra que se accede. O sea, son dimensiones absolutamente distintas. O sea, la muestra dependiendo de su comillas representatividad de las observaciones. Acá bastante discutible. Termina la sección de discusión con un comentario razonable y justificable sobre la importancia de su hallazgo. Esta sección final puede ser breve o extensa siempre que esté estrictamente razonada, sea autónoma y no exagerada. No hay que poner que va a cambiar el mundo. A lo mejor se nota mucho de repente con un efecto idealista en muchos de los colegas, pero no en el caso. En esta sección puede volver brevemente a una discusión de por qué el problema es importante, como se indica en la introducción, que temas más grandes, aquí hay filtración de los detalles del subcampo, podrían depender de los hallazgos y qué proposiciones son confirmadas o no confirmadas por la extrapolación de estos hallazgos a tales asuntos generales. O sea que la cuestión de interpretación directamente acá, bueno, aquí como que se acepta como cierto sesgo así como para cerrar el ciclo, pero generalmente la extrapolación es muy a menos de que sea una muestra nacional, una validación de un instrumento, generalmente son armas de doble filo cuando se trata como de extrapolación. Y eso era lo que es la estructura del artículo. Y la referencia que había hablado primero. Nota a pie de página, generalmente en psicología no lo ocupamos, pero pueden consultarse. Tablas. La tabla pueden incrustar el texto o bien después la lista de referencia. Ya. Figuras. Inician una página con una nueva figura. Al igual que las tablas, las figuras pueden ir cruzar el texto o pueden ir en la lista de referencia o después de las tablas. Pueden referirse a cada figura en el texto. Todo el nombre. Ok. Apéndices. Inicia con una nueva página después de las tablas o figuras. El apéndice es la sección apropiada para materiales que son relativamente breves y se presentarán fácilmente en formato impreso. Bueno, falta estilo. No, formato. Ya, generalmente trabajamos con tamaño carta. El número de ya. Asegúrate que el tamaño del papel que estás utilizando en Word tenga el formato correcto para presentar tu trabajo en formato APA.
La configuración del formato de la página es tamaño carta. 2159 por 27.94. El equivalente, bueno, nosotros ocupamos centímetros, no pulgadas. Es la medida estándar de la mayoría de los procesadores de texto como Word. Sin embargo, siempre verificar, o leer, está en inglés. Sin embargo, debe estar siempre verificar el tamaño correcto del papel antes de iniciar tu trabajo en APA. Learn, acá. Si tienes dificultad para encontrar esta opción preconfigurada, debes establecer la medida que quieras el trabajo que quieras para el tamaño de papel, siguiendo las instrucciones del video abajo. Bueno, este video de aquí. Recuerda que también contamos con numerosos artículos donde demostramos, además de la estructura del trabajo académico, también los mostramos los consejos para el formato de estos documentos. Por lo tanto, sigue navegando, aprende sobre la... Ya. Márgenes. 1 pulgada. 1 pulgada por todos lados. Y generalmente para los papers es de 1 pulgada o 2,54 por todos lados. En los 4 márgenes. Como aparece acá. En los 4 márgenes de los 4 lados, 1 pulgada o 2,54 centímetros. Márgenes para trabajo encuadernado. Aquí depende. Para el trabajo encuadernado. Bueno, este punto puede variar a propósito de cada universidad. Ahí varía ligeramente, pero en general se presenta así como así. Ya. Falta tipo y tamaño de fuente. Acá es bien particular. Generalmente ocupamos Times New Roman 12 en los otros años anteriores. Ya. En séptima edición, históricamente sin serifa, utilizada en trabajo en línea. Ya. Es claro que de acuerdo al tipo de fuente que elija para tu texto será más fácil o difícil leer el texto. Si te mires de estilos de fuentes diferentes en internet, aunque NAPA se sugiere utilizar los tipos de fuentes más comunes. El primer paso es que sepa la diferencia entre fuentes con serifa y fuentes sin serifa. La mejor manera de entender esto es que son las serifas viendo esta imagen comparativa con la fuente con serifa y otra fuente sin serifa. Interesante. Históricamente las fuentes sin serifa solo serán utilizadas en trabajo en línea y las fuentes con serifa para trabajo impreso. Sin embargo, hoy en día la resolución de pantalla moderna acomodan con nitidez cualquier tipo de fuente. Por lo tanto, en la séptima edición de la norma APA se permite una variedad de fuentes en los documentos. Las opciones de fuentes incluyen las siguientes: Calibri de 11, Arial, Lucia Sans Unicode de 10 con serifas, Times New Roman de 12, Georgia de 11, Computer Normal predomina en látex. Todas estas fuentes son legibles y están ampliamente disponibles e incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas. Calibri. Bueno, por sugerencia quizás para escribirla propiamente el texto, me gusta más el poco espacio que tiene Verdana frente a Calibri y Arial, pero después se cambia. Tamaño de fuente. Debe utilizar el mismo tipo y tamaño de fuente en todo el documento, incluso en los títulos y subtítulos, con las siguientes excepciones. Figuras. Dentro de la figura es recomendado utilizar una fuente sin serifa con tamaño entre 8 y 14. Código fuente para lenguaje de programación y nota a pie de página. Está bueno. Encabezado. Ya. En el encabezado el texto que vemos en el margen superior de cada página. Para el trabajo de los estudiantes, el encabezado de la página consiste en el número de páginas. Para el trabajo profesional es necesario agregar también el título título corto, como el running head. Y numeración de páginas. Debe utilizar la función de numeración de páginas de Word para insertar números de páginas. La numeración debe estar ubicada en la esquina superior derecha. Ahí. El número de páginas debe aparecer en todas las páginas y la portada ya el número de páginas. Ya, título encabezado también, titulillo o título abreviado, running head. Título corto de utilización que aparece en el encabezado de cada página en un trabajo profesional de formato APA. Subtítulo brace para identificar el tema para un lector de manera rápida. Algunas características de título abreviado, hasta 50 caracteres ya. Mayúscula, escrito en mayúscula. Ejemplo, ya.
Ah, ya. Es como un parafraseo del título original. Ya. Ok. Está entretenido. Interlineado de párrafo. Como regla general siempre utilizaremos interlineado doble. Ya. Hasta de ocupar el 1,5 en APA 6. Incluyendo el resumen texto de cita con más de 40 páginas. Ya. Número de tabla y figura, títulos, lista de referencias. No debe agregar un espacio adicional en el párrafo antes o después de los párrafos. Tampoco debe realizar salto de línea extra entre párrafo, título y subtítulo. Excepciones. El doble espacio, portada, tablas, figuras, nota al pie de página, ecuaciones matemáticas. Yeah. Yeah. Queda súper claro. Por el general no voy a agregar texto en blanco adicional entre los párrafos. Tabla, figura, ya. Alineación y salida de párrafo. Acá es importante. Recomendación APA de cada línea del texto debe ser de máximo 6,6 pulgadas, es decir, 16 centímetros. Si hacen las cuentas del ancho de tamaño de página, carta menos el formato de los márgenes, que son una pulgada por cada lado. Ya. Alineación del párrafo. Utiliza alineación a la izquierda en todo el documento. Alineado a la izquierda, ya. Es decir, el margen derecho quedará irregular. No dice justificación de texto al menos que tu universidad te solicite lo contrario. Ya. No es necesario. Separación de sílabas. No inserte guiones automáticos ni saltos manuales en tu investigación. Es aceptable separar enlaces largos como un DOI o URL en la entrada de lista de referencia. Sangría de párrafo. La sangría por cada párrafo debe tener un sangrado de media pulgada, 1,27 desde el margen izquierdo. Puede utilizar la tecla Tab, idealmente configurar el estado de párrafo en Word para lograr la sangría. Antes era 0,63, creo que es la mitad de esto. Jamás utiliza la barra de espacio para conseguir este efecto. Ya. Y de alineado doble, sin justificado, sangría de 1,27 o tablas. Excepción de alineado y sangría de párrafo. Portada, sin título, documento de texto, resumen, cita en bloque, tabla y figura, lista de referencia, apéndice. Ya. Títulos y subtítulos. Esto ya como... Ya. Los títulos y subtítulos ayudan a que los lectores encuentren los puntos claves del documento. En el estilo normal APA se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio. La séptima edición de la norma APA trae cambios como los títulos de los documentos de ser presentados. Debe utilizar el mismo un tamaño fuente que usa en todo documento. Jerarquía de títulos APA. Abajo podrá ver cada nivel de título y subtítulo que debe ser configurado. Nota que en la séptima edición todos los niveles del título van en negrita y todos van con cada palabra de título iniciando con mayúscula. Nivel 1, formato. Aquí, centrado, negrita, cada palabra inicia con mayúscula. Alineado a la izquierda, negrita. Debes utilizar los niveles de título consecutivamente. Si tu documento cuenta con hasta 3 niveles de título, entonces debes utilizar los primeros 3 estilos de encabezado mostrados en la tabla anterior. Ya. Atención, evite solo tener un subtítulo debajo de un nivel. Etiquete los subtítulos y subtítulos con número y letra. Los títulos y subtítulos deben tener interlineado doble, igual que el resto del texto, excepto la tabla y material complementario, especialmente tabla y figura. No agregue líneas en blanco encima o debajo de los subtítulos, incluso si cae al final de una página. Título de introducción. Bajo la estructura de un documento APA, los números párrafos se entiende como introductorio y por ende no se utiliza el título de la introducción. Es decir, no comienza un trabajo con el nombre de introducción. El título de tu trabajo en la parte superior de la sección de introducción actúa como un encabezado de nivel 1. En vez de poner introducción o marco teórico, esta cosa que aparece como encabezado de nivel 1 y funciona como... Es posible, pero no es obligatorio usar subtítulos dentro de la introducción. Después de la introducción, independiente de la que incluye el subtítulo o no, utiliza un título nivel 1 para la siguiente sección principal del documento, por ejemplo, método. Ejemplo, subtítulo y subtítulo APA. Yeah. Está más o menos saberlo, porque cambia directamente los formatos. Utiliza otra opción de descargar planilla de subtítulos de la séptima edición de la APA.
cosas por el estilo. Cita, vimos cita de referencia, inicio, que bibliografía, formato, estilo, bibliografía complementaria. Porque es bueno estar revisando de repente como estas cosas que son complementarias de repente como a cuestiones como a otras disciplinas, pero generalmente a nosotros como que nos afecta, nos llega harto. Nos llega harto más que directamente a otras expresiones, comillas, por decirlo, de desconocimiento de ciertos sectores. Si estás buscando por bibliografía APA, es muy posible que estés buscando en realidad por referencia APA. No te preocupes, es apenas una cuestión de nomenclatura. Lo que en algunas normas se conoce como bibliografía o referencia bibliográfica, norma APA se denomina referencia. Ah, ya. Es que eso nunca nos quedó muy claro, a pesar de que nos habían pasado la universidad que estuve fue de buen nivel, de las mejores del país. Esta diferencia fue sutil. La referencia solo es listado de material que pueden ser escritos como libros o páginas web. Ya. Esto ya lo vimos, citas textuales, citas parafraseadas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una bibliografía funciona como antecedente de lectura de autor. Que es una bibliografía que puede incidir solamente de un solo autor y no directamente como referencia de distintas. Una bibliografía con notas descriptivas, es decir, conocida como Annotated Bibliographies, es un tipo de lista de referencias que van seguidas en breve descripción o anotación del trabajo en cuestión. Formato para anotaciones. Ah, no, pero. No, pues. Esto no va en APA. No, este sería como bibliografía, una especie como nota a pie de página trasladado. No sería propiamente dicho, o sea, dependiendo igual como de la entidad académica y de la disciplina. Pero en general, dando cuenta más o menos de lo que es directamente una muestra acerca de la profundización, la norma APA está muy bien descrita para lo que es el trabajo experimental. Así, para trabajo experimental, para trabajo en salud, para trabajo comúnmente se directamente cuando se necesita como mucho datos, metadatos, análisis de segundo orden, análisis que sea como más en la implementación y en el diseño, propiamente dicho, más que el análisis de datos mismo duro. Directamente establecer de repente como los vínculos sociales de las prácticas científicas como a un muy alto nivel. Pero en general es una revisión a la autorización de la norma APA, que realmente no la me agradan bastante cuando las trabajaba en la universidad, pero directamente ya como un nivel mucho más alto, no a este nivel de conciencia respecto de entregar información lo más riguroso y sentido posible. Para otras disciplinas quizás sea como una norma netamente de citado para trabajo científico, académico o netamente universitario, inclusive para carreras técnicas. Pero generalmente lo que ocurre acá es que convergen otro tipo de trabajo, más o menos citas, referencia, entre otros, lo cual te va a dar cuenta como de ciertas complejidades, quizá, y que nosotros como psicólogos corremos con ventaja frente quizá como a otras especialidades, directamente en lo que es directa, por decirlo así, la conceptuación o más bien pensar acerca del método. Pensar en la instrumentación de un lenguaje común para el método que tenga por lo menos la consecuencia y la sensibilidad directamente de estarlo componiendo a partir también como de cierta conciencia, no tan conciencia social como propiamente dicho, sino que conciencia acerca de las prácticas del conocimiento y también como de ciertas ventajas que corren directamente lo que son investigadores o personas que están como más vinculados como al lenguaje de la ciencia. Por ejemplo, había una serie de ciertas salvedades, las cuales estaba explicando a lo largo del recorrido por el website de APA 7, de la APA séptima edición de normas de formato y citación. Pero en general directamente tiene el vínculo de estar contando, hacer establecer unos puentes de cercanía de repente con las comunidades que no están iletradas, que están entre comillas iletradas o desinformadas, para lidiar con la complejidad de este tipo de formato. Así como así.
Bueno, cuando llevo prácticamente 1 hora y media, quizás como el video más largo que haya puesto, acabo de explicar directamente lo que son las normas APA, casi como en tiempo récord. Generalmente cuando nosotros nos pasaron esto directamente en la escuela, bueno, en la universidad, porque en la escuela propiamente dicho no lo van a ver. Quizás van a ver como consecuencias así como de investigación estadística, pero y netamente así como protocolos de investigación avanzada y citados de trabajo científico no se va a ver, no. Y eso es inaccesible. Si por eso está el concepto extraño, lo que habla Preyo acerca de lo público de la ciencia, de cuán accesible también es este conocimiento por lo complejo que es leerlo. Inclusive para periodistas o gente que está en los medios escritos, en prensa, no estaría mal tampoco tener una inducción de repente como la lectura de textos científicos, que después vamos a ir como analizando un poco más. Es que quisiera estar también planteando como espacios de información que sean complementarios a propósito de esto. No tanto hablar de los hallazgos, porque los hallazgos ya lo veis resumido como en ciertas cuentas, pero directamente cómo acceder a los datos, cómo aprender a acceder a los datos y leerlos. Ahí es donde viene la cultura, no directamente que te pasen los hallazgos masticados prácticamente porque el profesor de prensa te los pasó, o directamente porque piensas que estás haciendo una investigación y planteas de repente, bueno, más bien con una expresión de una investigación, porque realmente los que hacen investigación son los gente en el grado doctoral. Tú piensas que hace como una investigación, pero quizás es como una consulta. No se sabe. O sea, son ligeras diferencias de repente que hiciste la cuestión disciplinaria y tiene también que considerar aspectos técnicos y humanos, porque somos personas. Generalmente y en las ciencias sociales, especialmente psicología y sociología, tú estás trabajando con un tema más o menos, bueno, uno pone fenómenos sociales, fenómenos psicológicos, constructos, pero uno está trabajando con personas. Hay que llevar una retroalimentación lo más adecuada posible. Lo voy a dejar hasta aquí, así que me siento bastante conforme de estar explicando este punto, así que muy bien. Hasta acá llego. Hasta luego.